Técnicamente, esta fue mi segunda o tercera vez de predicar en la calle en México, en la ciudad de Tulancingo. Una semana antes, me encontré con un grupo de cristianos que utilizan métodos de open air campaigners. Ellos me recibieron cálidamente y me invitaron a predicar en la calle con ellos. Un mensaje que transforma al ser humano, un mensaje que tiene el poder de transformar al hombre. Y quiero presentarles a mi amigo Douglas, que él va a compartir con ustedes unas palabras. Adelante, Douglas. Gracias, hermano, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de predicar un mensaje de Dios. Esta es una fundación, primero, mis amigos, mis hermanos. Hay tres aspectos de todo reino o gobierno en imaginación y en realidad. Lo sabemos. Hay tres aspectos. Primero, hay un rey o gobernador. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Segundo, los sujetos o la gente o el público. ¿Es verdad? Es el segundo punto. 3. Las reglas o la ley. Es muy importante. Los 3 aspectos. Ahora, la ley y su razón. Todas sociedades necesitan leyes para el bienestar. Sí. Es lo mismo con nosotros bajo el gobierno de Dios. ¿Es verdad? Sí. Sin leyes hay solo anarquía. ¿Cuáles son los resultados de la anarquía? Respuesta: tristeza, dolor, lágrimas y la muerte. La Escritura dice en Romanos 6. Verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Las leyes de un gobierno tienen como propósito la promoción y protección del bienestar de ambos, el gobernador y los sujetos. Es lo mismo con nosotros bajo el gobierno de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental de la ley de Dios? La regla nos enseña el valor, la importancia de los intereses y la felicidad o el bienestar de ambos, Dios y sus sujetos. La ley tiene dos partidos, dos aspectos. El precepto, segundo, la pena. ¿Es correcto? Sí. El precepto es el mandamiento o algún curso de acción o intención requerida. Es lo mismo con nosotros bajo el gobierno de Dios. Por ejemplo, el mandamiento en la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22. Ahora, la pena es el castigo. Un gobernador necesita ajustar la pena a la transgresión. Es lo mismo con nosotros bajo el gobierno de Dios. Igualmente,
Una ley sin pena no es ley. Una ley sin pena es solo aviso o sugerencia. Es decir, si no hay pena, no hay leyes. Y si no hay leyes o reglas, quiere decir que no hay gobierno. Y en la misma manera, Dios es justo. No es solo nuestro Padre, pero Él es también un legislador, el creador, rey y nuestro gobernador. Transgresión. ¿Qué es transgresión? Rechazar una ley es cometer infracción o transgresión. Es lo mismo con nosotros bajo el gobierno de un reino de Dios. Rechazar la ley de Dios o supremo legislador es cometer pecado. Pecar es transgresar la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Escucha, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan, capítulo 3, verso 4. Pecar es una decisión solamente. Algunos imaginan que el pecado es una sustancia misteriosa en nuestra naturaleza. La raíz del pecado consiste en el egoísmo en el corazón o voluntad. No está en tu naturaleza ni tampoco consiste en la tentación a pecar. Pecado consiste en una decisión equivocada, una elección mala. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del bienestar, la importancia de los intereses de Dios y sus sujetos? El valor es infinito, mis amigos. Tienen valor. Por lo tanto, tenemos la obligación de preferir lo que es infinitamente valioso. También, originalmente, la humanidad había sido creada para vivir eternamente. ¿Qué significa esto? Tenemos la obligación eterna, que es infinitamente valiosa. Pecar o transgresar la ley de Dios es cometer violación contra una obligación eterna que es también infinitamente valiosa. Por lo tanto, Dios, como el supremo gobernador, necesita ajustar la pena a la transgresión. Mis amigos, tenemos que llegar a la misma conclusión como en la Biblia, de que el castigo o el sufrimiento necesita ser eterno. Es la verdad de Dios. Necesitamos un Salvador. Gracias. Es una fundación. Después tenemos el Evangelio. Bueno, pues yo solamente quiero contarte que hace más de 2000 años, como dijo él, la muerte es eterna o la vida es eterna. Entonces, hace más de 2000 años hubo un hombre que vino a vivir su vida perfectamente y este hombre es el Hijo de Dios, es Jesucristo mismo. Él nunca robó, él nunca mintió, él nunca hizo nada malo, él vivió una
vida totalmente perfecta. Sus 33 años fueron totalmente perfectos y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él tenía su trono de gloria, los ángeles le alababan todos los días, Él tenía quien le sirviera, pero Él decidió venir a humillarse, a darlo todo por ti y por mí. Él sufrió, a Él lo golpearon, a Él lo azotaron, a Él lo clavaron en una cruz, le pusieron una corona de espinas, Él murió, mas al tercer día resucitó, para que hoy tú pudieras tener la oportunidad de tener vida y de tener vida eterna en Él. Yo te invito con todo mi corazón a que lo más pronto posible tú puedas en un lugar, no seas solas, hablar con Él. También Dios dice que hay un solo Dios y hay el único que nos puede llevar a Él es Cristo, su Hijo, el que dio su vida por ti y por mí. Él es el único que pagó el precio. Tú y yo no tenemos que hacer nada, tal como ir caminando de rodillas aquí al cerro. Él es el único que lo hizo y solo por Él, por su sangre derramada en la cruz, tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Yo te invito a que puedas pensar en esto. ¿Sabes qué? Tú y yo merecíamos estar ahí. Tú y yo merecíamos pagar la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos esa corona de espinas. Tú y yo merecíamos que nos azotaran. Tú y yo merecíamos la muerte. Mas Él decidió pagarlo por ti y por mí. Él decidió ir ahí por ti y por mí. Y yo te invito a que tú puedas reflexionar en esto. No solo reflexionar, sino a que tú puedas atesorar esto en tu corazón. Te apuesto a que nadie ha hecho algo tan bueno por ti. Te apuesto a que nadie ha dado su vida por ti, y mucho menos para darte vida eterna como Cristo lo hizo. Te invito a que pienses en esto, a que cuando puedas tener lo más pronto posible un lugar a solas, puedas hablar con Él, puedas pedirle perdón por todas las veces que has mentido, que has robado, que has insultado a alguien, con todo tu corazón, pedirle perdón y arrepentirte y seguirle, creer en Él, creer en Cristo, el que dio su vida para que tú puedas hoy ser salvo y tener una eternidad con Él, que tú puedas hablar con Dios y puedas convertirte en un seguidor de Él y puedas darle todo tu amor, así y correspondiendo al amor que Él tuvo al dar su vida por ti. Muchas gracias por tu tiempo.